Hay decisiones en una casa que puedes cambiar con el tiempo y hay otras que se quedan contigo todos los días. Aunque no te des cuenta al inicio, la madera entra en esta segunda categoría, porque no es algo que ves de vez en cuando. Es el piso que pisas descalzo en la mañana, el mueble que usas sin pensar y el muro que siempre está frente a ti. Y aquí es donde empieza algo que casi nadie anticipa. Puedes elegir algo que al momento se veía bien, incluso que parece buena decisión, y aún así, cuando ya estás viviendo ahí, sentir que el espacio no termina de sentirse cómodo. No hay un error evidente, no hay pequeñas señales que te digan eso es el problema, pero hay algo que no encaja muy bien. Y es ahí donde todos se equivocan, porque la decisión se toma en pequeño. Una muestra que te dieron en una tienda, una foto que viste en internet, o una combinación rápida que viste en una tienda, pero la madera no se queda ahí, se multiplica, se convierte en todo el piso, todos los muebles y en un muro completo si así lo decides y es sobre tu diseño. Y cuando eso pasa, lo que parecía un buen detalle se convierte en lo que define todo el espacio. Aquí es donde empieza el problema de verdad, porque cuando ese material es demasiado dominante o no está bien equilibrado, todo cambia. La luz se comporta distinto, el espacio se siente más cerrado y hasta la forma en que vives cambia sin que lo notes al inicio. En este video vamos a hablar y entender qué tipos de madera generan estos efectos en los pisos, en los muebles y en los muros, y cuáles sí funcionan cuando ya estás viviendo en el espacio o en tu casa. Pero más importante, vas a entender por qué pasa esto, para que no tengas que darte cuenta demasiado tarde, cuando cambiarlo ya implica tiempo, dinero y volver a empezar obra. Las maderas con barnices brillantes, especialmente en tonos anaranjados, tienen algo que engaña muy fácil al inicio. En una muestra pequeña se ven elegantes, reflejan la luz y llaman la atención, pero aquí es donde empieza el problema cuando este mismo acabado se lleva a superficies grandes, especialmente en pisos. Ese brillo empieza a reflejar la luz de forma constante, dependiendo de la hora del día. Aparecen puntos incómodos, reflejos que no puedes ignorar, y en muebles grandes, especialmente en cocinas y closets, el material pierde su naturalidad y se siente más rígido, más artificial. Y en muros el efecto se vuelve mucho más fuerte todavía, porque el acabado deja de ser un detalle y se convierte en algo dominante, que no te permite descanso visual y que domina todo tu espacio, y lo sobrecarga. Aquí es donde cambia la experiencia sin que lo notes al inicio. No es algo que moleste el primer día, es acumulativo. Es esa sensación de que el espacio no termina de sentirse cómodo. Aunque no esté bien o esté bien hecho, el brillo no acompaña. Exige atención todo el tiempo y mucha limpieza. Y cuando un material exige demasiado, el espacio deja de sentirse relajado, se vuelve más tenso, más rígido. Y todo viene de algo que parecía una buena elección, de una muestra pequeña que te dieron. Aquí entran las melaminas con vetas muy falsas, pero también algo muy importante que casi no se menciona: la base del material. Cuando la textura se repite demasiado, el ojo lo detecta, sobre todo en muebles grandes o muros completos, y el material pierde credibilidad. Pero más allá de lo visual, está lo que pasa con el uso diario. Abrir cajones, puertas, limpiar, golpes sin querer, todo eso cuenta. Y aquí es donde el MDP, bien trabajado, tiene una ventaja clara sobre el MDF. El MDP resiste mejor el uso constante, distribuye mejor el peso y mantiene su forma con el tiempo. En cambio, el MDF tiende a inflarse con la humedad, se raya con más facilidad y empieza a deteriorarse mucho más rápido con el uso constante, como cocinas y closets especialmente. Todo lo ves el primer día, al inicio todo se ve bien, pero con el tiempo empieza a notarse en detalles pequeños. Puertas que ya no se ajustan igual, superficies que se marcan, materiales que ya no se sienten muy firmes. Y aquí es donde una decisión que parecía correcta o más barata empieza a fallar con lo cotidiano, no por cómo se veía, sino por cómo responde al uso real, al uso diario, al día a día. La madera en tonos rojizos muy saturados tiene una característica muy clara. Llaman mucho la atención desde el primer momento, para bien o para mal. Tienen mucha presencia y justo ahí empieza el problema, cuando se usa en superficies grandes. Porque una cosa es ver ese tono en una muestra que adquiriste, te dieron o en una foto, y otra muy distinta es vivir con él todo el día en el espacio o hasta en tu casa. Cuando lo llevas a pisos completos, empieza a absorber más luz de lo que parece. El espacio se siente más cerrado, más contenido. En muebles grandes como cocinas o closet,
Ese tono se vuelve protagonista aunque tú no lo busques. Todo gira alrededor de ese color y en muros el efecto se intensifica todavía mucho más porque ya no es un elemento, es el fondo de todo, hasta de tu decoración. Aquí es donde cambia la experiencia del espacio sin que te des cuenta al inicio. Lo que al principio puede sentirse cálido, rústico, hasta moderno, con el tiempo empieza a limitar, reduce la sensación de amplitud, condiciona los demás materiales y hace que todo se perciba mucho más pesado y sobre todo muy saturado. Y es aquí donde nadie se da cuenta a tiempo. Cuando un material domina demasiado el espacio se pierde flexibilidad, se vuelve más difícil de adaptar, de combinar con materiales y colores, de habitar con comodidad, no porque esté mal, sino porque no deja que el espacio respire. La madera pintada en colores fuertes parece una decisión interesante al inicio, sobre todo cuando buscas que el espacio tenga más carácter o contraste con algo, pero aquí pasa algo muy importante que muchas veces no se considera. Cuando cubres la madera con un color sólido, pierde todo lo que lo hacía valioso ese material, la textura natural, la profundidad, las variaciones que le daban vida desaparecen. En muebles esto se siente inmediatamente. Lo que antes tenía presencia como un material, ahora se percibe como una superficie plana. En muros el efecto es todavía mucho más fuerte, porque se generan bloques de color que ya no dialogan con el resto de tu espacio. Y cuando esto combina con pisos de madera o otros elementos similares, empieza un choque visual. No hay continuidad, no hay relación entre materiales, y aquí es donde el espacio deja de sentirse integrado, no porque haya demasiados elementos, sino porque cada uno empieza a competir por atención, nada se conecta con el nada, y cuando eso pasa el espacio se vuelve mucho más difícil de leer, mucho más difícil de habitar, porque no se trata de que cada elemento destaque por separado, se trata de que todo combine y que todo funcione. Aquí está el punto que casi nunca se menciona, el problema no es usar madera, es usarla en todo y sin estrategia. En pisos, muebles y muros con la misma intensidad, genera saturación, no hay contraste, no hay descanso visual y sobre todo se satura el espacio. Cuando eso pasa el espacio se percibe más pequeño, más cargado y menos claro. No es un tema de estilo, es un tema de equilibrio. Cuando todo tiene el mismo peso, nada destaca y todo se vuelve mucho más difícil de habitar. En Cueva Arquitectos usamos la madera pero con intención, no como un recurso que se repite en todo. Preferimos usar maderas claras y naturales, principalmente en muebles, porque es donde realmente se siente el material en el uso diario. En pisos buscamos tonos claros que acompañen, que no dominen, que permiten que la luz se distribuya mejor y que el espacio se perciba mucho más abierto, más tranquilo. En muros sí usamos madera, pero en pequeñas cantidades porque nuestra base siempre es el tono blanco, no como algo vacío, sino como un elemento que permite que la madera respire. La combinación de madera clara natural en muebles con muros blancos para nosotros genera equilibrio, el espacio se siente más ligero, más claro y más fácil de vivir, pero sobre todo genera paz visual. Ahora, algo importante, claro que hay personas que les guste la madera en tonos oscuros, brillantes o con más presencia, y eso también está bien. No significa que esté mal o que nunca debas de usarlas por ver este video. Simplemente para nosotros en Cueva no es la forma en que trabajamos, no es nuestra forma de diseño, porque no va con la sensación que buscamos crear en los espacios, que es tranquilidad. Pero al final no se trata del gusto del arquitecto o de nosotros, se trata de ti, de cómo quieres vivir tu casa, de cómo quieres sentirte ahí todos los días en ese espacio. Si este video te hizo que veas la madera de una forma diferente, ya valió la pena, porque una casa no es para que se vea correcta, es para que se sienta bien para ti y para las personas que viven contigo. De nada sirve que algo se vea moderno o bien diseñado o que hayas gastado mucho dinero si no te sientes cómodo estando ahí. No estás eligiendo materiales por separado, estás definiendo cómo se va a comportar tu espacio todos los días, cómo entra la luz, cómo se percibe y cómo son las proporciones, cómo se siente estando ahí sin pensarlo, sin analizarlo, y eso no se corrige después sin un costo importante. Estas decisiones no se notan cuando eliges un material, se notan cuando vives ahí todos los días en el espacio. Si estás por construir o remodelar, este es el momento donde vale la pena detenerse y analizar un momento, no para complicarte, sino para entender el impacto real de cada elección, de cada material, de cada color, porque cuando la madera ya está instalada principalmente en pisos y muros, cambiarlo implica tiempo, dinero y volver a intervenir el espacio con obras. Y si quieres seguir entendiendo cómo tomar decisiones más claras desde el inicio, aquí hablamos de eso, de lo que realmente influye cuando la casa deja de ser una idea o una ilusión y se convierte en un lugar donde vives ahí todos los días. Yo soy el Arqui Carlos Cuevas y te veo como siempre en un próximo video.